conjunto de cambios en las poblaciones a lo largo del tiempo. Arrancamos con la evolución biológica. Para eso, chicos, la pregunta es, ¿toda la vida se pensó que los seres vivos evolucionan? ¿Toda la vida, todos los años, en todos los contextos históricos, se creía en la evolución? No, ¿verdad? Había un grupo que estaba en contra de la evolución. ¿A quién me refiero, chicos? ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Ya? Que estaba, ¿no? Actualmente, espero no lo esté, pero en contra de la evolución. Era la religión. Profe, pero eso tiene una base científica, aunque no lo creas, mis amigos, ¿ya? El fijismo se basa en el creacionismo. Y el creacionismo, ¿ya? El creacionismo tuvo mucho tiempo una base científica. Claro que hoy en día no se acepta, pero en la Edad Media pues fue muy fuerte, ¿ya? Así que el fijismo tiene como base el creacionismo, ¿ya? Y aparte, acá está, mira, y el catastrofismo también. Profe, pero ¿quién te va a creer eso? ¿Quién te va a creer? ¿Has escuchado del padre de la taxonomía? ¿Quién es el padre de la taxonomía? Carlos Linneo. ¿Has escuchado hablar de Sir Isaac Newton? ¿Adivina qué? Ellos son grandes creyentes del creacionismo. ¿Sí? Ellos son grandes creyentes del creacionismo. Catastrofismo. George Cuvier. Cuvier fue padre de la anatomía comparada. Padre de la paleontología. Científicos, todos ellos, pero que estaban a favor del fijismo, en contra del evolucionismo. Profe, no entiendo, ¿cómo en contra del evolucionismo? Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué es la evolución? Cuando hablamos de evolución, ¿nos referimos a qué? A cambios. El evolucionismo dicen que los seres vivos cambian. ¿Qué dice el fijismo? ¿Qué es fijo? ¿Qué dicen los seres vivos? No cambian. ¿Ya? Y te la pongo muy sencillo, muy fácil. ¿Por qué el fijismo que está a favor del creacionismo dice que los seres vivos no cambian? Te la pongo sencilla, porque el creacionismo cree en un Dios todopoderoso, un Dios que es creador de todo, cuya obra es perfecta. Ahora te hago la pregunta, ¿un Dios que hizo una obra perfecta necesita cambiar algo? No, porque su obra ya es perfecta. Al ser perfecta la obra, no debe cambiar nada. Por eso, los seres vivos no deben cambiar. Ahí se cerraba el creacionismo. ¿Ya? Seres vivos no cambian porque los seres vivos son obra de Dios y son obra perfecta y no debe cambiar, punto. Hasta que se descubrieron los fósiles. Y cuando se descubrieron los fósiles, le dijeron, oye, ¿qué pasó? Hay fósiles, hay restos, hay huesos de seres vivos que hoy en día no existen. ¿Cómo explicas eso? Es porque han cambiado. El fijismo no se seguía cerrando y decía, no, no es porque han cambiado, es porque se extinguieron por catástrofes. Y está en la Biblia, decía. Catástrofes como la de Sodoma y Gomorra. Catástrofes como el gran diluvio universal. ¿Qué hacían estas catástrofes? Eliminaban grupos de seres vivos, los extinguían en masa. Y luego, si habían seres vivos extintos, ¿qué hacía el creador? Creaba nuevos seres vivos, perfectos igual. Entonces, no es que los seres vivos hayan cambiado, es que se crearon nuevos seres vivos, porque hubo eventos catastróficos a lo largo del tiempo que provocaron extinciones masivas. Hasta aquí. ¿Se entiende o no se entiende la postura del fijismo, muchachos? ¿Todo bien? Bacán, bacán.
El evolucionismo reaccionó. El evolucionismo reaccionó. El evolucionismo te habla de que los seres vivos cambian. Oye, pero hay que tener una base científica. Mira que el fijismo tiene a Linneo, tiene a Newton, tiene mucha base científica, creacionista. ¿Qué hacemos nosotros? Apoyémonos, uno, en la interpretación científica de fenómenos naturales, lo que conocemos como método científico. Nosotros cumplimos con el método científico. Ellos no. Ya les da un punto menos. Y dos, vamos a basarnos en el uniformismo, que es la base, su base científica. Y es algo que nadie lo puede contradecir. Profe, ¿qué es uniformismo? ¿Uniforme qué es? Uniforme es que no cambia. Es más, el fijismo es uniformista porque dice que nada debe cambiar. Pero el evolucionismo, ¿a qué se refiere con uniformismo? Uniformismo es que no cambia. ¿Pero qué es lo que no cambia? Mira, mira, es un poco incluso sarcástico, ¿eh? El uniformismo dice, lo único que no cambia, lo único que perdura, lo único que jamás va a modificarse, lo único que es constante es el cambio de la naturaleza. O sea, la naturaleza siempre va a estar cambiando. Eso es lo único que va a permanecer igual siempre. ¿Qué es lo único que permanece igual? Que siempre va a cambiar el entorno, siempre va a cambiar el ambiente, siempre va a cambiar la naturaleza. ¿Estamos? Siempre va a cambiar. Si hablamos desde la antigüedad hasta el día de hoy, todo ha cambiado. El tipo de suelo, la atmósfera ha cambiado, la constitución del agua primitiva respecto al agua actual ha cambiado, la forma de los seres vivos ha cambiado, todo ha cambiado en el tiempo y seguirá cambiando. Eso es lo único que no va a cambiar, el cambio. Un poco sarcástico, ¿no? Pero bueno, así lo llamaron, el uniformismo. Lo único que se mantiene constante siempre es el cambio de la naturaleza. Esa es la base científica del evolucionismo. ¿Estamos? Entonces, profesor, ¿por qué los seres vivos cambian? Ahí está. Los seres vivos cambian porque si su ambiente está cambiando, los seres vivos tienen que adaptarse a esos cambios para aprovechar mejor los recursos. Oye, que si yo estoy luchando por un poco de comida en el suelo y en la punta de los árboles me dan más comida, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de estirar mi cuello para poder agarrar la comida que está en la punta de los árboles. Voy a adaptarme a ese entorno, a ese ambiente y voy a sacarle provecho. Voy a aprovechar mejor los recursos que me están dando. Porque siempre recuérdalo, primero cambia el ambiente, luego cambia el ser vivo. Siempre es así. Primero cambia el ambiente, luego cambia el ser vivo. ¿Ya? Y es más, esto Lamarck lo va a fortificar. Y Darwin no va a estar del todo, no va a estar del todo feliz con esta afirmación, ¿eh? Pero ya lo hablaremos cuando veamos a Darwin. Por lo pronto, vamos con la primera teoría, la de Lamarck, que fue un hito histórico. Fue un hito, porque fue la primera teoría evolucionista que surge, la primera de todas, y es de Lamarck. El crédito es de Jean-Baptiste de Monnet, el caballero de Lamarck. ¿Qué nos decía Lamarck? Lamarck obviamente se basaba en el uniformismo, pues. ¿Te acuerdas que era uniformismo? Que era lo único que siempre era constante, que era lo único que nunca cambiaba. ¿Mm? El cambio de la naturaleza, el cambio del entorno. El uniformismo nos dice lo siguiente: el entorno cambia. Entonces, los seres vivos
deben cambiar. Si el entorno cambia, los seres vivos deben cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué deben cambiar los seres vivos? Para aprovechar mejor sus recursos. Entonces, si el ambiente, tu entorno cambia, lo lógico es que tú también cambies para aprovechar mejor los recursos. Eso se le llama adaptación. Tienes que adaptarte a tu nuevo entorno. ¿Ya? ¿Y cómo es que cambias? Ah, cambias gracias a una ley. ¿Cómo se llama esa ley? Uso y desuso. Mientras más uses un órgano, este más se desarrolla. Mientras menos uses un órgano, este se va perdiendo. Un ejemplo de mayor uso. Un ejemplo de mayor uso. Por ejemplo, para Lamarck era el tamaño del cuello de las jirafas. Si las jirafas querían agarrar la comida que estaba arriba, el cuello tenía que crecer. Desarrollaban el cuello. Otro ejemplo es el topo. En el caso de perder un órgano, claro ejemplo es el topo. El topo que vive bajo tierra, ¿cuál es el recurso que no va a utilizar? La vista, pues porque bajo tierra todo es oscuro. ¿Para qué necesitan los ojos la vista? Es por eso que los topos son ciegos. Van perdiendo la vista, perdieron la visión, porque se adaptaron a su entorno, se adaptaron a su medio. ¿Te das cuenta? Eso es la ley del uso y desuso, lo cual hasta el día de hoy lo aceptamos. Muy bien, claro. Si hago ejercicio, mis músculos se van a desarrollar. Mientras más lo uso, más crecen. Mientras no lo uso, va desapareciendo. Por eso es que nuestro apéndice es pequeñito, porque ya no lo utilizamos. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Ahí está. Ley del uso y desuso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué Lamarck pasó al olvido? ¿Por qué Lamarck, la idea de Lamarck ya no se acepta? Hasta ahí iba todo bien. Lo malo fue que Lamarck decía, ya, la ley del uso y desuso creaba modificaciones. Creaba modificaciones en vida. ¿Qué es una modificación en vida? O sea, que mientras el animal está vivo, se modificaba. Uno, ¿eh? Mientras el animal estaba vivo, se modificaba. Y peor aún, esos cambios se heredan. Por eso, ¿cómo se llama la teoría de Lamarck? Herencia de caracteres adquiridos. O sea, esas características que tú adquieres en vida, las vas a heredar a tu hijo. Quiere decir que si alguien hace ejercicio y su músculo se desarrolla, se vuelve musculoso, le va a heredar esos músculos a su hijo. O sea, su hijo va a ser musculoso. Se refería a que la jirafa en vida le crecía el cuello y sus hijos nacerán con el cuello largo. Ahora, chicos, ¿es así como ocurren los cambios en vida y encima se heredan de forma de una generación a otra? ¿Así surgen los cambios? Te pregunto yo. ¿Qué crees? ¿Mm? ¿Así surgirán verdaderamente los cambios? ¿Se modifica tu cuerpo y eso lo heredas a tu hijo? O sea, si te cortas un brazo, tu hijo nacerá sin brazo. Si te sacas un diente, tu hijo nacerá sin diente. ¿Mm? No, ¿verdad? Entonces, ahí es donde Lamarck comete el error al decir que estos cambios se dan en la vida misma del animal y que estos pueden ser heredados. ¿Ya? Esta idea Lamarck la propone en su libro Filosofía Zoológica, publicado en 1809. ¿Ya? Teoría de Lamarck. Obviamente rechazada. Obviamente rechazada. Luego viene la teoría de Darwin. Ya Darwin te hablaba de otra cosa. Darwin te hablaba de otras cosas. Darwin lo ponía desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque Darwin fue mucho más observador que Lamarck. Claro, Darwin tenía más plata que Lamarck. Darwin viajó por el mundo, observó todo.
Pero de ahí nace algo interesante. De la observación de Darwin, de la curiosidad de Darwin y del tiempo libre que tenía Darwin porque era médico, pero no trabajaba, no ejercía porque tenía todo el dinero del mundo por la herencia de sus abuelos y sus padres, y encima se casa con una familia millonaria. Entonces Darwin se dedicó a su vida entera a viajar, a estudiar, se dedicó a observar y a sacar conclusiones. ¿Y qué es lo que observa Darwin en su viaje a través del mundo? Darwin observa lo siguiente. Darwin habla acerca de las variaciones. Dice, ¿cómo son todos los seres vivos? Incluso si son familia. Son diferentes. Todos los seres vivos son diferentes, son distintos. Al ser distintos los seres vivos, obviamente, ¿no? Si todos somos diferentes para una característica, al haber diferencias hay gradualismo. ¿Y qué es gradualismo, profesor? Quiere decir que existen mejores y peores. Por ejemplo, respecto al color de piel, ¿cuál es el mejor color de piel, muchachos, respecto a la resistencia a los rayos solares? ¿La oscura o la más clara? ¿Cuál es el mejor color de piel? La oscura. Correcto, señoritas, la oscura, así es. ¿Ya? Está mal dicho la palabra Samba Smith, pero el color oscuro, ¿no? Es el mejor frente al color claro para resistir los rayos, pues para resistir los rayos solares. Eso es verdad. Entonces, mientras existan diferencias, habrá gradualismo, habrán mejores, habrán peores características. ¿Y quién decide eso? ¿Quién decide cuál es una mejor característica y cuál es una peor característica? ¿Quién lo decide? Esto lo decide la naturaleza. Decidido por la naturaleza. ¿Ya? Decidido por la naturaleza. Como la naturaleza decide quién es mejor y quién es peor, qué característica es mejor y qué característica es peor para un determinado estímulo, a eso se le llamó la selección natural. Entonces, cada característica que tenemos o puede ser mejor para algo o puede ser peor para algo. ¿Quién lo decide? La naturaleza. Selección natural. Si tú estos pequeños cambios lo acumulas, estos cambios se acumulan no un año, 2 años, por generaciones. Se acumulan por generaciones estos cambios. Ojo, si estos cambios se acumulan, los cambios positivos, obvio, ¿no? Los cambios buenos, se acumulan de generación en generación, lo que va a provocar es que van a surgir los más aptos. Y los más aptos son los que van a sobrevivir. ¿Cómo lo llamó a eso Darwin? La supervivencia del más apto. Y olvídate del más fuerte. Darwin jamás habló de fortaleza física. No. Darwin habla del más apto. Y adivina para Darwin quién es el más apto. Son los que se reproducen más. Para Darwin, el animal que más se reproduce es porque ha sido escogido por las hembras. Y las hembras escogen al que es el mejor en todo. Mejor cazador, mejor criador. ¿Te das cuenta? Incluso más fuerte, ya incluye fuerza por ahí, pero no lo es todo, es una de tantas. ¿Ya? Así que para Darwin, el más apto es el que más se reproduce. Y como es el que más se reproduce, va a sobrepoblar. ¿Y qué pasó con los peores, profesor? Los peores van muriendo, pues, porque no se reproducen tanto. Van muriendo, se van extinguiendo, adiós, adiós, y estos cambios buenos acumulados
hicieron que alguien se reproduzca más, se va a reproducir más, va a sobrepoblar y va a lograr la evolución. Va a lograr el cambio en las especies. ¿Cuáles son las ideas principales de todo esto, de todo lo que te acabo de explicar? La idea principal surge aquí, acá. Todos los seres vivos son diferentes. La variabilidad de los descendientes. Si no hubiesen diferencias en los seres vivos, no existiesen mejores ni peores en algo. Entonces, todo se basa en la diferencia. No te olvides, ¿ah? Todo se basa en la diferencia para Darwin. Darwin te dice, la variabilidad de los descendientes lo es todo. ¿Y cuál es el otro punto? El otro punto es que la naturaleza seleccione quiénes son los mejores y quiénes son los peores. La selección natural. Hay diferencias y frente a esas diferencias, la naturaleza selecciona al mejor. Se convierte en el más apto. El más apto se reproduce más, el más apto sobrepobla la nueva población y se logra la evolución. ¿Es igual a lo que dijo Lamarck? No. Lamarck decía que el cambio se generaba de la noche a la mañana. En la vida del ser vivo se generaba el cambio y este cambio se heredaba. Darwin te habla de algo muy distinto. Darwin te habla de que estos son cúmulos de cambios que se van a juntar de generación en generación. Darwin te está hablando de que esta evolución se va a lograr a lo largo de miles de años. Te habla de un lapso de tiempo muy grande. ¿Dónde propone esto Darwin? En su obra Sobre el origen de las especies, publicada en 1859, 50 años después de que Lamarck publicara su libro Filosofía Zoológica. Muchachos, ¿capish o no capish? ¿Se capta o no se capta a Papa Darwin, a Lamarck? ¿Seguros? Ok, nice. Sonó bonito lo de Darwin, ¿no? Pero hay vacíos. Por ejemplo, Darwin no nos explicó por qué los descendientes son diferentes. ¿Por qué surge esta diferencia? Ah, primer vacío de Darwin. No supo explicar cómo surgen las diferencias. Segundo punto, ¿cómo es posible que los más aptos hereden esa característica a sus descendientes? ¿Cómo se heredan las características de los más aptos a los descendientes? Hay dos grandes vacíos en la teoría de Darwin. Uno, cómo se provoca la variabilidad. Dos, de qué manera se pueden heredar estas características positivas. No significa que esté mal, significa que está incompleta. ¿Por qué? Porque Darwin estaba adelantado a su época, pues muchachos. Todavía faltaba que en 1900, ¿ya? Todavía faltaba que en 1900 se descubra el ADN como material genético. Todavía faltaba que en el 85, en 1885, venga Hugo de Bryce y descubra lo que es la mutación. ¿Y qué es una mutación? Son cambios en el ADN. Cambios en el ADN. ¿Y estos cambios en el ADN qué van a generar? Generan diferencias. Hasta ahí tú, yo sé que tú eres recontra inteligente. Ya la sacaste, ya. Profesor, lo que acaba de decir Hugo de Bryce, de que los cambios en el ADN generan diferencias, es la respuesta a la primera interrogante que dejó Darwin. Correcto. Y tú pensarás que Huguito de Bryce era gran seguidor de Darwin. Ahí te equivocas. Hugo de Bryce le tuvo mucho rencor a Darwin. Estaba en contra de Darwin. Es más, si Darwin decía que la evolución se lograba después de miles de años, lo que se le llama una evolución saltatoria, a lo largo de millones de años, de Bryce decía todo lo contrario. De Bryce decía que estos cambios se generan de una generación a otra. Son cambios, son cambios espontáneos.
era un cambio continuo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, Hugo de Bryce, sí, hizo un gran descubrimiento con las mutaciones. Explicó de forma precisa que una mutación son cambios en el ADN que generan diferencias y son totalmente al azar. O sea, estos cambios pueden ser o positivos o negativos. Y son fácilmente reconocibles encima. Eso está perfecto. Pero luego ya cuando trató de convertir de una teoría evolucionista para ir en contra de Darwin, ya aquí la malogró. Ahí la malogró. Lo siento, Di Bryce, lo dejamos ahí por el momento, pero sí aceptamos su definición de mutación. ¿Ya? Esta fue la planta que utilizó, la onagra. La planta de la onagra. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ya para cerrar esto, la teoría neodarwinista. ¿Adivinan, eran fan de quiénes? ¿Era fan de quién esta teoría? Eran fan de Darwin. De Darwin. Claro, Angie, eran fan de Darwin, obvio. Bueno, ¿y quién no lo era en esa época, no? Y Darwin era un divo, ¿eh? Un divo. Tanto es así que en su viaje al mundo, Darwin iba a venir a Perú a dar una cátedra en San Marcos, pero no bajó del barco, no entró a Perú porque decía que el Callao olía feo. Entonces, como el Callao olía feíto, Darwin se fue, no pisó Perú. Un divo total, Darwin. Esta teoría neodarwinista, mis amigos, ¿ya? De, de Theodosius Dobzhansky, no descubre nada, sino junta varias teorías. Por eso se le llama también teoría sintética. Logra una síntesis, una unión. ¿Qué es síntesis? Una unión de teorías. Unifica teorías. Unifica la teoría de la genética. Dobzhansky era un gran genetista de la época. Por eso escribió La genética y el origen de las especies. Gran genetista de la época. Unió la paleontología, ¿ya? De Simpson. Y unió la sistemática de Ernest Mayr. Unió tres grandes campos, ¿eh? Unió la paleontología porque los fósiles ayudaron mucho a comprobar lo que Darwin había dicho. Unió la sistemática porque la sistemática lo que da es un orden a todo lo que se estaba viendo. Y la genética nos habló de la herencia. Y yo ya sé que tú ya la sacaste ya. Profesor, la herencia. Sí. Quiere decir que ya se cubrieron los principales interrogantes de Darwin. Correcto. Esta interrogante se supo gracias a la teoría mutacionista de Di Bryce y esta interrogante de la genética gracias a Theodosius Dobzhansky. Ya está. Profe, ¿la obra de Darwin ha sido completada? Sí. Fue completada y complementada con la paleontología y la sistemática. Se volvió una super teoría, el neodarwinismo, una obra maestra realmente de la evolución. Y nos habla y nos explica todo acerca de la evolución. Como base, la selección natural. Obvio, selección natural de Darwin. Ya sabes cómo es eso, ¿no? Claro, las diferencias en los seres vivos generan mejores y peores en ciertos aspectos. La naturaleza decide quiénes son los mejores, selección natural. Esos cambios son acumulados y generan al más apto, que es el ser vivo que más se reproduce, logrando un aumento en la población del más apto, heredando esas características y formando cambios en la población a lo largo del tiempo, logrando la evolución. ¿Cómo se generan esas desigualdades en los seres vivos? Gracias a la mutación de Hugo de Bryce. ¿Y cómo se heredan estos cambios a las siguientes generaciones para ser acumuladas? Gracias a la genética de Mendel.
complementada con Theodosius Dobzhansky. Entonces, la evolución se logra explicar gracias a un cúmulo de varias teorías: selección natural, mutacionista, genética, paleontológica, sistemática, etc. Por eso se le llama teoría sintética, une varias ideas. Eso es el neodarwinismo. Y hasta el día de hoy estamos con el neodarwinismo. ¿Capish o no capish, mis amigos? Cerramos evolución, cerramos teorías del origen de la vida, ¿ya? Y lo que corresponde ahora es hablar acerca del ser vivo, ¿ya? Pero tranquilo, date un descanso, esto lo vemos en 15 minutos, no más. Es muy simple, es simplemente aprender algunas características de los seres vivos, ¿ya? Mientras vas aprovechando el tiempo para ir al baño, dame un minuto que voy a traerme agua. Si tengo la garganta un poco seca, mis amigos, regálame un minutito para traerme agüita, ¿ya?